Mis amadas, feliz y bendecido día. Es un gustazo volverlas a ver y estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntas en profundidad y para poder compartirlo con nuestros círculos de influencia. Damos gracias a Dios por su fidelidad en ayudarnos a llevar este estudio hasta los confines del mundo, incluyendo a los niños. Recuerde que pueden registrar a sus hijos, a sus nietos, sobrinos, hasta sus vecinitos de edad escolar al programa de estudiantes que tenemos en español los miércoles en la noche por Zoom. También queremos dejarles saber que nuestro próximo seminario, Tiempo a Solas con Dios, será presentado el día sábado 12 de octubre de 9 a 10 de la mañana, hora de Miami. Para más información sobre el programa escolar y el próximo seminario, envíanos un mensajito a bsfmiami en español @gmail.com. Un erudito de la palabra una vez observó que el significado de la palabra cristiano se ha reducido prácticamente a nada. Él dice que la palabra cristiano es un término o palabra que se ha convertido a significar o todo y a nada a la misma vez. La verdad es que la palabra cristiano en el día de hoy puede significar a alguien que le da cualquier nivel de lealtad a Jesucristo. Aunque nuestra cultura puede confundir la definición de la palabra cristiano, la Biblia es bien clara. Los cristianos son aquellos que están unidos a Dios a través de Jesucristo, han ejercido una fe salvadora en Jesús y se han arrepentido de sus pecados. Dios ha perdonado sus pecados, los ha hecho hijos de Él y los ha transformado a nuevas criaturas, habitados por el Espíritu Santo. La semana pasada aprendimos que Jesús, el Hijo de Dios, transforma vidas. Estas vidas transformadas en la iglesia primerizas son parte de estas 7 iglesias de creyentes verdaderos identificados como la Biblia dice que es un cristiano. Hoy empezamos a indagar en un pasaje profundamente significativo del libro de Apocalipsis, donde Jesús mismo dirige mensajes a estas 7 iglesias en Asia Menor, que es una región que hoy corresponde a la moderna Turquía. Estos mensajes escritos por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos nos ofrecen lecciones valiosas, no solo para las iglesias del primer siglo, sino para la iglesia de hoy en día. Cada carta incluye un mensaje único de Jesús, quien se representa de diversas maneras por subrayar diferentes aspectos de su carácter y su relación con la iglesia. Cada mensaje tiene un patrón similar. Hay una descripción de Cristo, un elogio por sus aspectos positivos de la iglesia, una crítica o corrección, una instrucción y una promesa para los que vencieren. Estos mensajes no solo eran relevantes para la iglesia del primer siglo, sino que también contienen lecciones valiosas y aplicables para nuestras vidas de hoy. Esta semana nos concentraremos en las 2 primeras iglesias de Éfeso y la de Esmirna. La carta a la iglesia de Éfeso revela que Jesús sabe de su abandono de su primer amor, mientras la carta de Esmirna revela que Jesús sabe de su sufrimiento. Y esta semana vamos a aprender que Jesús conoce las fortalezas y debilidades de su novia, la iglesia. Y esto lo vamos a ver en 2 divisiones. La carta a la iglesia de Efesos, que es Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7, y la carta a la iglesia de Esmirna, que es Apocalipsis 2, del versículo 8 al 11. Abran sus Biblias a Apocalipsis 2, pero primero oremos. Soberano oh Dios, Rey celestial, tú que estás sentado en lo altísimo, Señor. Tú que eres todopoderoso y que nos ayuda. Te damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias que nos conoces, Señor. Gracias que conoces nuestros sufrimientos, nuestros dolores, mi Señor. Gracias que conoces nuestras fortalezas también, mi Señor. Gracias que conoces nuestros logros, que conoces nuestros hábitos, Señor. Sabes cómo confortarnos y cómo ayudarnos en tiempos de desafío y de dificultades, Señor. Señor, venimos ahora a ti pidiendo de que nos lleves, Señor, durante esta lección.
Enséñanos, abra nuestro corazón para ver algo más que tú nos quieres enseñar, mi Señor. Llévanos, Señor, a un punto en nuestra vida de que podamos reflexionar lo que aprendemos en esta lección para poder hacer cambio en nuestro corazón y para regresar a ti con total abandono, Señor. Pido por cada mujer que al escuchar mi voz, Señor, que sea tu palabra que ellas escuchen. Me quites del medio, Señor, y que sea tú el que hables a sus corazones, mi Señor. Gracias por una vez más por dejarnos estar aquí juntas y poder indagar en tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor amado. Amén. Bueno, amadas, la ciudad de Éfeso tenía una población de casi 250,000 personas y era un centro económico y cultural prominente en el Imperio Romano. Era el centro principal del culto de la diosa Diana, que era venerada en el majestuoso templo de Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Éfeso era una ciudad vibrante y próspera, pero también un lugar de gran desafío para los cristianos debido a su ambiente pagano y a las tentaciones que esto presentaba. La iglesia de Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó 3 años allí durante viajes misioneros. Posteriormente fue cuidada de otros líderes cristianos primitivos, incluyendo a Timoteo y al apóstol Juan. Muchos vinieron al conocimiento de Jesús casi de la noche a la mañana, tanto que fue una de las iglesias que más influenció el mundo en ese tiempo. Es dicho que después de la muerte de Pablo, Timoteo pastoreó esta iglesia y sufrió martirio bajo el emperador Domiciano en la misma persecución que envió a Juan a la isla de Patmos. La iglesia de Éfeso fue establecida en los tiempos antes de tener edificios para creyentes que se congregaran. Se reunían en casas, quizás cientos de pequeñas congregaciones, cada uno con su propio liderazgo. Aunque había cientos de congregaciones, una carta a la iglesia de Éfeso fue redactada para compartirla al pueblo cristiano que se encontraba ahí. Imagínense recibir esta carta de uno de los suyos exiliados en Patmos y al abrir la carta y leer, que empezaba con, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas en la mano derecha de Jesús simbolizan a los ángeles o mensajeros de las 7 iglesias a las que se dirigían las cartas. Hay varias interpretaciones sobre quiénes son estos ángeles. Algunos estudios sugieren que las estrellas representaban a los líderes o a los pastores de esa iglesia. En este contexto, Jesús sostiene a los líderes en su mano, mostrando su autoridad y cuidado sobre ellos. Otra interpretación es que las estrellas son los ángeles guardianes asignados a cada iglesia. Esto resalta la dimensión espiritual de la iglesia y la intervención divina en sus asuntos. En ambas interpretaciones, la mano derecha de Jesús simboliza poder, protección y control. Al sostener las estrellas, Jesús demuestra que tiene un cuidado especial por los mensajeros de las iglesias y por extensión por las propias iglesias. Los 7 candelabros de oro representan a las 7 iglesias como la vimos en Apocalipsis 1:20. ¿Qué les pareció esa imagen de Jesús caminando entre los candelabros que representaban las iglesias? Esto demuestra que su presencia es constante. Jesús está presente en medio de su iglesia. Él estaba entre las iglesias de ese día y sigue hoy entre su iglesia universal, esta iglesia con I mayúscula. No es un observador distante y está activamente involucrado en la vida de cada congregación. Esto nos ofrece consuelo y seguridad, recordándonos que Jesús está siempre con nosotros. También nos muestra que la iglesia es luz y testimonio para el mundo. Los candelabros en la antigüedad eran fuentes de luz. La iglesia está llamada a ser luz en la oscuridad, reflejando la verdad y el amor de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo incluye a los verdaderos creyentes que están unidos por la fe en Él y su promesa de vida eterna. Se conoce, como la novia de Cristo,
que pronto será reclamada por Él para llevarla a su hogar eterno en el cielo junto a Él. Cada nación, tribu y lengua se reunirá para alabar al Señor Jesús y disfrutar la presencia desvelada de Dios para siempre. Qué lindo. Cuando no creo que esta iglesia universal existe, confío en las alianzas externas intemporales como base para la vida. Echo de menos los beneficios de pertenecer al pueblo de Dios y perderé las bendiciones eternas en la presencia de Dios. Pero si creo que Dios entrelaza a su pueblo por medio del Espíritu Santo para formar su iglesia victoriosa, me beneficio de la misión, visión, el amor y la unidad que los creyentes comparten. Encuentro ayuda, refugio y responsabilidad personal entre el pueblo de Dios mientras caminamos por el mundo y mientras compartimos el Evangelio. Esta experiencia con la Iglesia de Cristo hoy me prepara para la comunión eterna que me espera. Por eso podemos decir que tú y yo somos parte de una misma iglesia. La presencia de Jesús entre los candelabros reafirma que Él es la fuente de esa luz y que su presencia es esencial para que la iglesia cumpla su misión de compartir el Evangelio con el mundo, no solo en esos tiempos antiguos, sino hoy. En nuestro mundo actual, la verdad está cada vez más y más censurada. Estamos a una batalla por la verdad y muchos tratan de suprimirla o oscurecerla, pero la iglesia es el candelabro y es el agente que Jesús ha dejado aquí en la tierra para darlo a conocerlo a Él y al Evangelio. En los versículos de 2 a 3, Jesús elogia a la iglesia de Éfeso por su arduo trabajo, perseverancia y su capacidad para discernir la verdad de la mentira. Aquí destaca su conocimiento de las acciones de la iglesia. Esto nos muestra que Jesús observa y valora nuestras obras, esfuerzos y comportamientos en nuestro caminar cristiano. También se sabe que la iglesia no tolera a los malvados, indicando su compromiso con la santidad y la justicia. La iglesia ha probado y desenmascarado a los falsos apóstoles. Este acto de probar implica un examen minucioso y juicio crítico, reflejando un alto nivel de discernimiento doctrinal y espiritual. Esta iglesia buscaba al Espíritu Santo para guiarla en discernimiento y doctrina. Sin doctrina buena y sólida, hay espacio para ser engañado por falsos apóstoles. Y por eso Jesús cuenta con estas iglesias y con nosotros hoy para enseñar y defender la verdad eterna. Si la gente nunca escucha la verdad de Dios, no pueden ser salvos. Y si no oyen de ti o de mí, pueden que nunca la oigan. La gente, el pueblo, amadas, nuestros vecinos, nuestra familia, necesita oír para poder tomar una decisión con respecto al Evangelio. Jesús elogia a los efesios por su diligencia en defender la verdad y hablar claro. Jesús también conoce que la iglesia ha soportado sufrimiento con paciencia. Esto indica que ha enfrentado persecuciones, adversidades y pruebas, manteniéndose firmes en su fe. Su trabajo no es solo diligente, sino que esto está motivado por su amor por el nombre de Jesús. Esto sugiere que sus acciones y esfuerzos están impulsados por una devoción genuina y sincera a Cristo, que a pesar de las dificultades, la iglesia no se ha desmayado ni se ha rendido. Este es un testimonio de perseverancia y fortaleza espiritual. La doctrina la tienen al pie de la letra, obran arduamente por el nombre de Cristo, perseveran aún en el sufrimiento, pero en el en el versículo 4 dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Después de estos elogios de Jesús, señala una falta crítica. Sin embargo, o en otras traducciones es la palabra pero. Esto introduce un contraste significativo. A pesar de sus muchas cualidades y logros, han caído en un error crucial, que han dejado su primer amor. Me imagino los creyentes de Éfesos desinflados al escuchar esto después de tanto elogio. Jesús reclama algo muy profundo en esta frase.
la frase tengo en tu contra. Esto implica una relación personal entre Jesús y la iglesia. No es solo una evaluación objetiva, sino un lamento personal por su estado espiritual. Él reclama que la iglesia ha abandonado su primer amor. No que lo perdió, sino que fue una acción deliberada de apartarse a descuidar algo que antes era muy valioso. Ese primer amor era tan valioso que para las que han experimentado ese amor cuando se enamoraron por primera vez con Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo latía el corazón? Jesús aquí dice que ese primer amor, ese amor intenso y sincero que tuviste, ahora ha menguado. Ya la devoción y pasión que tenía la iglesia inicialmente no existe. No sé tú, pero esto me hace doler a mí el corazón. Imagínate cómo le debe doler al corazón de Jesús, que es el autor de amor. Versículo 5 nos dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Recuerda, arrepiéntete y regresa. Esta es tremenda exhortación de Jesús. Él aquí llama a recordar y que se hicieran un autoexamen. Jesús quiere que la iglesia de Éfeso piense en su estado espiritual anterior, en cual estaban más cerca a él y llenos de amor y devoción. Al recordar de dónde han caído, implica que la iglesia alguna vez estuvo en una posición elevada de fervor y amor que han abandonado. Jesús les insta a cambiar su mente y corazón. El arrepentimiento en el contexto bíblico no es solo sentirse mal por el pecado, sino es un cambio de dirección y una vuelta hacia Dios. Tal vez has perdido parte del amor por Cristo que tenías al principio. Tal vez has desarrollado un espíritu más crítico. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué hace que una persona abandone su primer amor? Puede que sea el ajetreo, amor por otras cosas, distracciones, y en este mundo, como tenemos distracciones, tal vez es un deseo de complacer o impresionar a alguien que no sea Cristo. Un cambio como esto suele suceder silenciosamente, a veces sin uno mismo darse cuenta. La restauración es importante porque refleja amor inicial por Él. Si no, la advertencia de quitar el candelabro de su lugar no es solo una amenaza, sino una promesa. Quitar el candelabro significa que la iglesia perdería su lugar y su influencia como comunidad cristiana. La acción de Jesús está condicionada al arrepentimiento. Si la iglesia no se arrepiente, enfrentará la consecuencia de perder su posición y luz. En el versículo 6, Jesús reconoce y alaba el rechazo de los efesios hacia los nicolaitas, que era una secta herética cuyas enseñanzas y prácticas contradecían la doctrina cristiana, reafirmando otra vez su compromiso con la pureza doctrinal. Estudios históricos y teológicos nos muestran que los nicolaitas promovían una forma de libertinaje, permitiendo la participación en prácticas paganas y la inmoralidad sexual. Estos estudios también muestran que ellos creían que la gracia de Dios permitía a los cristianos vivir sin restricciones morales. Esto lleva a una vida de indulgencia en pecado bajo la falsa presunción que la gracia de Dios cubriría todos los actos. Por eso Jesús aborrece estas prácticas. Debemos tener mucho cuidado y comprender la seriedad con la que Dios toma la pureza doctrinal y moral. No es vamos a ver cuánto puedo pecar o cuánto puedo no pecar, pero cuánto hasta dónde puedo llegar más cerca del pecado en vez de cómo puedo llegar más cerca a Dios. Por último, Jesús hace una promesa a los fieles. En el versículo 7, Él dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios.
Jesús utiliza esta expresión que repite varias veces en los mensajes de las 7 iglesias. Esta frase subraya la importancia de escuchar y prestar atención a lo que se dice. Esta exhortación se extiende a todas las iglesias. Cada creyente y cada congregación debe prestar atención y aplicar las enseñanzas y advertencias. A que salga vencedor implica una lucha espiritual que requiere perseverancia y fe. Aquel que vence hasta el final supera las pruebas y tentaciones, y Jesús les dará el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Este árbol aparece primero en Génesis en el jardín del Edén. Representa la vida eterna y comunión con Dios. Es un contraste directo con la pérdida del acceso al árbol de Génesis debido al pecado, cuando Dios sacó a Adán y a Eva del jardín. Estar en el paraíso con Dios subraya la restauración de la comunión plena con Dios que se perdió en el Edén. Es una promesa de volver a un estado de bendición y vida eterna con Dios. Y esto nos lleva a nuestro primer principio. Jesús nos llama a volver a nuestro primer amor y a restaurar nuestra relación con Él. Jesús nos llama a volver a nuestro primer amor y a restaurar nuestra relación con Él. Aunque el amor por el Señor Jesucristo siempre está presente en los verdaderos cristianos, ese amor puede fluctuar en su intensidad. Los cristianos no siempre amarán a Cristo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y no hay mejor ilustración bíblica de la seriedad de permitir que el amor por Cristo se debilite que esta carta a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo puedes identificar las áreas de tu vida donde has dejado tu primer amor por Cristo? ¿Hay momentos específicos en tu vida donde sentiste una cercanía mayor con Dios? Jesús elogia a la iglesia de Éfeso por sus obras. ¿Qué tipo de obras estás realizando en tu vida diaria y cuál es tu motivación detrás de estas obras? ¿Son un reflejo de amor por Cristo o simplemente un cumplimiento de obligaciones? ¿Qué pasos concretos puedes tomar para volver a comprometerte con tu fe y tus prácticas espirituales? ¿Qué desafíos enfrentas en tu vida que pueda estar dificultando tu compromiso con Dios y cómo puedes superarlos? La carta a la iglesia de Éfeso ofrece un mensaje profundo para las iglesias y para los cristianos de hoy. Él elogia la diligencia, el discernimiento y la perseverancia mientras advierte contra la pérdida del amor inicial y fervor por él. El pasaje llama a los creyentes a mantener tanto la integridad doctrinal como la devoción sincera, enfatizando en la importancia del arrepentimiento y la promesa de una recompensa eterna para aquellos que vencen. Este enfoque equilibrado de la fe, combinado con la integridad, con el amor apasionado, sigue siendo una lección crucial para la iglesia de hoy. Ahora entramos a nuestra segunda división, que es la carta a Esmirna. La ciudad de Esmirna era conocida por su lealtad a Roma y su fervor en el culto al emperador, lo cual planteaba grandes desafíos para los cristianos. La iglesia de Esmirna enfrentaba intensa persecución y pobreza, pero permanecía fiel a pesar de sus circunstancias adversas. Las escrituras no nos dice quién fundó la iglesia de Esmirna, ni es mencionada en el libro de Hechos, pero muy probablemente empezó durante el tiempo del ministerio de Pablo. Al terminar el primer siglo, la vida era difícil e insegura en Esmirna. El no alabar al emperador Domicio era una ofensa que resultaba en ejecución. Uno de los más famosos mártires era Policarpo, que fue ejecutado 50 años después del tiempo de Juan. El nombre de Esmirna significa mirra, que es una sustancia que se usaba para perfumes. Al machacar la corteza del árbol de la mirra de flor, se emite una fragancia rica. Esmirna era una iglesia que continuaba hasta bajo la presión. Aún bajo esa presión surgía una rica fragancia espiritual. El versículo 8 dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Igual empieza
dirigiéndose al ángel de la iglesia que pudiese ser el líder o pastor de la iglesia, pero también este mensaje es para la congregación en su totalidad. Aquí Jesús se identifica como el primero y el último, su eternidad, el principio, el fin de todas las cosas. Esto nos ofrece una gran esperanza y seguridad en la iglesia y nos recuerda de su resurrección. Esto enfatiza la victoria de Cristo sobre la muerte y asegura la esperanza de vida eterna para todos los creyentes. Para la iglesia de Esmina, que estaba sufriendo persecución, este mensaje era vital, ya que enfrentaban la posibilidad de muerte por su fe. Jesús dice que conoce y se identifica con el sufrimiento humano. Al recordar su propia muerte y resurrección, se establece un paralelo entre el sufrimiento de la iglesia y la experiencia de Cristo diciendo en el versículo 9, conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que se autodominan judíos y no lo son, pues solo son una sinagoga de Satanás. Jesús aquí declara que tiene un conocimiento íntimo de las obras de la iglesia de Esmirna. Esto recalca su cercanía y la atención a las luchas de su pueblo. El énfasis en las obras sugiere que a pesar de su sufrimiento, lo que hacen para el reino de Dios es significativo. Cristo ve sus esfuerzos y sacrificios. Jesús reconoce la tribulación que enfrenta la iglesia, lo que implica persecución, dolor y pruebas. Esta afirmación es importante ya que valida la experiencia sufriente de los creyentes. Saber que Cristo entiende y reconoce su sufrimiento puede proporcionar consuelo y fortaleza a los creyentes. La iglesia de Esmirna enfrentaba dificultades económicas y sociales, lo que podía haber llevado a una percepción de pobreza. Sin embargo, Jesús les dice que a pesar de su situación material, son ricos en lo espiritual. Esta riqueza se refiere a su fe, su perseverancia y su relación con Cristo. Es un recordatorio de que los valores de Dios no siempre coinciden con los estándares del mundo. Y como hoy este mundo nos llama cada vez a que renunciemos las creencias cristianas. Esta batalla no es realmente con personas de cualquier otro culto o religión o el mismo mundo. Esta batalla es contra el autor de confusión, rebelión y pecado, que es Satanás. Es una batalla contra las fuerzas espirituales de las tinieblas y luchamos por las personas para llevarlas a Cristo, enseñando la verdad y mostrando amor, incluso ante el sufrimiento, aflicciones, pobreza y calumnia. Jesús anima a los creyentes a no temer la persecución y las pruebas que se enfrentan en el versículo 10. Pero, ¿cómo no temer? Bueno, recordemos que Jesús está presente con nosotras. Él sabe acerca de todos nuestros desafíos y nuestros sufrimientos. Y recuerda que Jesús ya ha ganado. Él derrotó a nuestro mayor enemigo, que es la muerte. Él nos dice al principio de la carta que Él murió y volvió a la vida. Esa persecución y sufrimiento es temporal. La mayoría de los eruditos ven esos 10 días como representativo y no literal. Es un tiempo corto que se recompensará con la corona de la vida. Y ese reconocimiento de su perseverancia en fe que resulta en la recompensa eterna. La corona del vencedor es una imagen apropiada y significa para los habitantes de Esmirna, ya que la ciudad se asentaba sobre la colina en la que varios templos, donde habían varios templos paganos, y contra el horizonte parecía como una corona. La llamaban la corona de Esmirna y era el motivo de orgullo para la ciudad. Pero Jesús ofrece una corona muy superior, la corona duradera que será suya a medida de su fe que se revele con autenticidad y a través de la perseverancia durante el sufrimiento. El versículo 11 nos dice que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte.
Vuelve y se repite estos versículos que recalca la importancia de escuchar y responder al mensaje de Dios. La segunda muerte representa la condenación eterna y la promesa es que los que perseveren en su fe no serán afectados por ella. Esto es un llamado a la fidelidad en medio de la adversidad. Jesús asegura a la iglesia de Esmirna que aunque enfrentarán sufrimientos y persecución, su lealtad a Él traerá recompensas eternas. La verdad de la verdadera riqueza se encuentra en una relación con Cristo y la promesa de protección contra la condenación. Eso es fundamental para la vida de fe. Este pasaje anima a todos los creyentes a permanecer firmes en su fe, confiando en que Dios está con ellos y en sus pruebas y les promete una vida eterna. Y esto nos lleva a nuestro segundo principio, que Jesús nos llama a la fidelidad en Él a pesar del sufrimiento en este mundo. Jesús nos llama a la fidelidad en Él a pesar del sufrimiento en este mundo. El llamado de Jesús a esa iglesia no fue solo para ellos hace 2000 años, es un llamado para nosotras hoy. No solo vemos sufrimiento en las noticias, en las redes sociales, en las escuelas, en nuestras comunidades, en iglesias locales. En este mismo momento, muchas al alcance de mi voz están sufriendo desafíos enormes. Esta iglesia es un ejemplo de cómo tener fe en Cristo en medio de ese sufrimiento. Él nos llama a la fidelidad en Él, que nos dejará experimentar vida eterna con Él. A la luz de estas exhortaciones, me pongo yo a pensar cómo he manejado las pruebas y persecuciones en mi vida? ¿Y tú? ¿Confías en Dios durante estos tiempos difíciles que como exhorta a la iglesia Esmirna Jesús? ¿Estoy preparada para ser fiel hasta la muerte por mi fe en Cristo, como se menciona en el pasaje? ¿Qué pasos podemos tomar para fortalecer nuestro compromiso y perseverancia en nuestra fe? Aún en mi sufrimiento, estoy agradecida por la bendición y la provisión de Dios, incluso en tiempos difíciles. ¿Cómo podemos tú y yo expresar nuestra gratitud y alabanza a Dios de maneras más consistentes? Amadas, Jesús nos llama primero a regresar a Él. No es coincidencia que esa fue la primera carta. Regresemos a Él para recordar que con Él y en Él podemos vencer cualquier desafío o sufrimiento que venga a nosotras. Él nos conoce y sabe cómo ayudarnos y alentarnos en nuestras fortalezas y debilidades. ¿Cómo no entregarle todo y demostrarle que aunque quizás hemos abandonado nuestro primer amor, podemos regresar a Él, arrepentirnos y volverlo a amar con abandono total? Oremos, amadas. Oh Dios, gracias Señor. Gracias Señor que tú nos llamas, Señor, a regresar a ti. Nos llama a recordar nuestro primer amor, hacer lo que hacíamos antes con ese fervor y con esa pasión, Señor, de adorarte a ti, no para complacer a la gente que nos rodea, no para complacer a quizás autoridades en nuestra vida, sino para alabarte a ti y ser una fragancia especial, una fragancia rica, Señor, para ti. Señor, gracias que conoces nuestros sufrimientos, que conoces nuestros dolores, mi Señor. Pero como nos recuerda en esta escritura, Señor, tú estás ahí a nuestro lado para fortalecernos, para recordarnos, Señor, que tenemos recompensa eterna en ti, mi Dios. Pido por cada mujer, mi Dios, que escucha este mensaje, mi Señor, que en su corazón puedan recibir, Señor, ese amor que tú tienes por ellas y recordarles a el amor que ellas quizás una vez tuvieron por ti, para que puedan tener una vida plena en ti, sabiendo que tú estás con ellas para confortarlas durante esos sufrimientos y desafíos y para saber que tienen una recompensa en ti en la vida eterna, como su novia, Señor, como tu novia, la iglesia. Gracias, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado.